Bien, a continuación voy a mostrar un poco acerca del contenido programático del curso. Eh, vamos a, Voy a mostrarles, digamos, cuáles son los temas sobre los cuales girará el curso. Eh, es un curso que tiene bastantes temas, bastantes tecnologías y vamos a tratar entonces de abarcar todos esos temas desde un punto de vista práctico. No va a ser solamente, ¿cómo decirlo? No es solamente ver temas desde el punto de vista teórico, sino que vamos a tratar de que todos esos temas que veamos aquí los apliquemos a problemas muy puntuales y ojalá entonces que esos problemas muy puntuales nos permitan desarrollar un proyecto más grande. Entonces, el primer tema que vamos a abordar es el problema, o más bien el tema de virtualización. Se nos va a demorar alrededor de 3 semanas. Vamos a hablar un poco acerca de los hypervisors. Digamos que de los hypervisors más comunes podemos hablar entonces de VirtualBox. Entonces, vamos a trabajar con VirtualBox, pero digamos muchas de las características de VirtualBox las podemos encontrar en otros hypervisors como los que tiene VMware o KVM, que es uno de los, KVM particularmente es uno de los hypervisors más importantes dentro del mundo de open source y de Linux particularmente. Entonces, vamos a hablar un poco desde el punto de vista teórico de esos hypervisors tipo 1 y tipo 2. Eso lo vamos a ver en una semana y vamos a hablar particularmente de VirtualBox y vamos a ver algunos conceptos importantes de VirtualBox como lo que es una instantánea de una máquina virtual, cómo se exporta, cómo se importa una máquina virtual. Vamos a ver cómo gestionar máquinas virtuales con el comando VBox Manage. Vamos a ver entonces también cómo, por ejemplo, crear una máquina virtual utilizando esta herramienta, no utilizando el entorno gráfico, sino con esta herramienta. Y vamos a tener una semana extra donde vamos a crear una especie de web services utilizando el esquema RESTful para gestionar máquinas virtuales. A partir de lo que aprendemos acá, entonces vamos a hacer una aplicación basada en web services para gestionar máquinas virtuales. La siguiente semana entonces vamos a hablar de los contenedores. Entonces los contenedores es, digamos, un nuevo tipo de máquina virtual que ha salido y el más común o la tecnología más común que implementa este concepto de los contenedores es Docker y vamos a dedicarle una semana a esta herramienta. Como les digo, estas semanas no son solamente teóricas o lo que se ve en estas clases son teóricas, sino también va a estar acompañado de un alto contenido práctico. Después de eso, entonces vamos a dedicar una semana a lo que es, o una clase en general, a lo que es aprovisionar ambientes virtualizados. Vamos a utilizar la herramienta Vagrant que habíamos visto en el slide anterior. Vamos a hablar un poco acerca de esta herramienta y cómo me permite aprovisionar máquinas virtuales utilizando VirtualBox y, si nos da el tiempo, utilizando Docker. Vagrant VirtualBox nos permiten crear máquinas virtuales, tener máquinas virtuales con sistemas operativos, pero a veces nosotros queremos instalar software, por ejemplo, un servidor web o un servidor de aplicaciones, o queremos montar, por ejemplo, no sé, un DNS, un servidor de HCP, un servidor SSH, y entonces en las máquinas virtuales vienen sin eso, entonces utilizamos herramientas de aprovisionamiento. Vamos a ver algunas como son el shell, es decir, cómo utilizamos un script en Bash para aprovisionar una máquina virtual, pero nos vamos a enfocar en Ansible. Digamos que vamos a tener una práctica con el shell, pero vamos a utilizar mayormente Ansible, que es una herramienta que nos permite aprovisionar software dentro de ambientes o virtualizados o máquinas reales. Después vamos a hablar entonces de los clústeres computacionales. Recordemos que este curso va a estar enfocado hacia herramientas que se utilizan en ambientes de computación científica. Entonces es importante hablar un poco acerca de los clústeres computacionales. Los clústeres computacionales se usan mucho en la academia, pero el concepto de clúster como clúster de almacenamiento o clúster de computación también se utiliza, por ejemplo, en la industria. Clúster de almacenamiento puede ser, por ejemplo,
el clúster o el repositorio donde Google almacena los videos que se están cargando en YouTube. Un clúster computacional que también se puede utilizar es, por ejemplo, un servidor web de una empresa muy grande donde tiene muchas peticiones y los clústeres le dan la mano para que pueda, digamos, de alguna manera esa empresa darle o atender a todos esos clientes. Entonces aquí, cuando veamos este concepto de clúster, usted va a construir su primer clúster, va a tener una arquitectura maestro-esclavo. Aquí nos vamos a llevar unas 2 semanas tratando el tema y vamos a hablar después de esto de algunas herramientas o algunos paradigmas que se usan para utilizar o para programar estos clústeres. Vamos a hablar un poco acerca de paso de mensajes, que es MPI, que lo mencionamos en algún video anterior, back of tags o una bolsa de tareas, y hablaremos del paradigma MapReduce. Luego vamos a hablar un poco acerca de a la instalación de las herramientas computacionales y también cómo se programan, por ejemplo, MPI, HT-Condor y Hadoop. Finalmente, entonces vamos a hablar un poco acerca de cómo hoy en día los grandes centros de datos están gestionando sus infraestructuras computacionales a gran escala. Es decir, cómo es que se logran manejar miles, cómo se logran manejar cientos de miles o millones de computadores más fácilmente, porque de la forma convencional, programar, configurar un computador a la vez, eso será imposible. Entonces necesitamos entender cómo es que se logra hacer esa gestión de esas máquinas o de esas infraestructuras a gran escala. Entonces aquí vamos a ver algunos papers sobre, por ejemplo, Omega, Borg, Kubernetes, otra herramienta que se llama Mesos, pero vamos a hacer una práctica con Swarm. Swarm me va a permitir gestionar clústeres computacionales donde se corren contenedores utilizando la herramienta Docker. Entonces, eso va a ser, digamos, el curso. Como les digo, mayormente van a ser prácticas. Ocasionalmente habrán quizzes dentro de la clase, pero en su mayoría van a ser prácticas, de modo que usted al final pueda extrapolar todos estos conceptos y los pueda aplicar a problemas concretos que usted pueda tener en su vida ya como ingeniero.